La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas de lino grueso, dejando un resplandor dorado sobre la pequeña casa de campo. El viento frío soplaba desde el norte, trayendo consigo el olor de la tierra mojada y del pasto recién cortado. Dentro, el crepitar del fuego en la chimenea rompía el silencio de la mañana, mientras el sonido del hacha cortando leña se escuchaba desde afuera. Thomas Roberts, con solo 12 años, se preparaba para otro día de trabajo en la granja. Su mano pequeña, pero firme, sostenía el cuchillo de caza heredado de su padre. Miraba al hombre que había sido su figura de autoridad, su ejemplo y su fuerza. Elias Roberts era un hombre de pocas palabras, pero de gestos firmes y precisos. Un cazador incansable, un trabajador imparable y, para Thomas, el mayor modelo de coraje y disciplina. Si quieres sobrevivir, Tom, tienes que ser como una sombra. Quédate en silencio, muévete despacio, y, cuando llegue el momento, la precisión será tu única aliada, le decía Elías. El sonido de la voz grave y tranquila de su padre resonaba en su mente mientras se preparaba para la caza. El campo de caza estaba al norte de la granja, entre los árboles altos y oscuros. Thomas no temía al monte denso ni a los sonidos misteriosos que emanaban del bosque. La naturaleza siempre había estado en sintonía con él. Pero había algo más allí, algo que su padre jamás mencionaba, pero que Thomas podía sentir. Un peso. Una expectativa. Era más que simplemente cazar, se trataba de sobrevivir a la muerte silenciosa, oculta entre las sombras. Thomas nunca supo exactamente cuándo su habilidad con las armas comenzó a destacarse. Siempre que tomaba el rifle de caza, sentía como si sus manos se moldearan al metal, como si las fibras del tronco de un ciervo estuvieran escritas en las venas de sus dedos. Elías le decía que nunca desperdiciara un tiro. La precisión lo era todo. En ese invierno de 1939, mientras la guerra se expandía por Europa, la vida en la granja de Iowa seguía su curso, y Thomas estaba más enfocado que nunca. A los 12 años, ya podía pasar largas horas solo en el bosque, sin perder jamás la concentración y la paciencia para esperar el momento adecuado. Pero, ese invierno, una tragedia impensable estaba a punto de cambiarlo todo. Era una tarde gris, sin vientos fuertes, una de esas tardes en las que el silencio del bosque parecía sofocar hasta los propios pensamientos. Thomas y su padre estaban en la línea de caza, dirigiéndose a un claro donde los ciervos solían aparecer al amanecer. Cuando llegaron al punto de observación, Elías indicó que Thomas se quedara quieto, mientras él buscaba al objetivo. Ahora, hijo. Mira al objetivo. Quédate quieto. Espera el momento adecuado, le indicó Elías. Thomas, con el rifle apuntado, observaba los movimientos cautelosos del ciervo. El animal estaba a la distancia perfecta para el disparo. La respiración de Thomas se volvió más lenta, y apuntó, alineando el objetivo. El tiempo parecía desacelerarse, como si todo el universo estuviera esperando que tomara la decisión correcta. La presión del gatillo fue suave, casi imperceptible. El disparo cortó el aire, el sonido resonó por el bosque. El ciervo cayó, y la tranquilidad fue rota. Buen trabajo, Tom. Esto es lo que significa ser un cazador, dijo Elías, con una leve satisfacción en la voz. Pero antes de que Thomas pudiera acercarse al animal caído, escuchó un crujido proveniente de detrás de él. Algo no estaba bien. El eco de un estruendo, y luego el sonido de algo cayendo, se oyó. Se dio vuelta rápidamente. Su padre estaba en el suelo, con la expresión de un hombre que sabía que su tiempo había llegado. El árbol en el que Elías se había apoyado cedió bajo el peso del hielo, y él cayó, golpeando su cabeza contra una roca oculta bajo la nieve. Thomas corrió hacia él, su mente en un torbellino de pensamientos y sentimientos confusos. Pero la realidad no le permitió procesar nada. El cuerpo de Elías estaba inerte. Intentó todo. Intentó reanimar a su padre, intentó hacer algo, pero la escena ante él era irremediable. Elias Roberts, el hombre que le había enseñado a ser preciso, estaba muerto. El hijo permaneció allí, con la nieve cubriéndolos a ambos, su rostro manchado de lágrimas y el silencio a su alrededor como una capa asfixiante. El golpe de la pérdida nunca desapareció. Cuando Thomas regresó a la granja, la casa parecía aún más vacía. Su madre, Martha Roberts, que siempre se mantenía ocupada con los quehaceres diarios, no sabía cómo lidiar con el dolor de perder a su esposo. Los días pasaron en una especie de niebla, con Thomas aislándose más y más, consumido por un vacío que no podía explicar. Pero el accidente en el bosque, la pérdida de su padre, no solo le causó dolor. Algo en él se endureció. El campo de caza, que antes era el lugar donde aprendía sobre la vida y la muerte, ahora se había convertido en el escenario de su propia transformación. Poco a poco, Thomas comenzó a cazar solo, el sonido del rifle y la soledad convirtiéndose en su único consuelo. Con los años,
se volvió más hábil, más enfocado. Cazar ya no era solo un pasatiempo. Era la manera en que lidiaba con el dolor, con la pérdida. La precisión de sus disparos era una forma de mantener el control sobre un mundo que parecía haber sido destruido por la tragedia. Su habilidad en el campo de caza se convirtió casi en algo sobrenatural, una extensión de su propio dolor y soledad. Y así fue como Thomas Roberts, el granjero del interior, se preparó para lo que estaba por venir. Sin saberlo, se estaba moldeando para ser algo mucho más que un simple cazador. El sol estaba bajo en el horizonte cuando la noticia llegó a la pequeña ciudad de Iowa, como una tormenta a punto de desatarse. Thomas, ahora con 19 años, estaba en la granja, reparando la cerca dañada por el invierno. El sonido del martillo contra la madera era constante en sus días, pero ese día estaba distante, en una especie de trance provocado por la rutina. Cuando llegó la noticia, no fue por la radio local, ni por la charla con algún vecino. Fue a través de una carta con el sello del gobierno de los Estados Unidos, algo pesado y oficial. Era finales de 1941, y la guerra, que hasta entonces parecía algo lejano, se convertía en una sombra que se acercaba rápidamente. El ataque a Pearl Harbor, una acción devastadora que marcó la entrada de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, reverberaba en cada rincón del país. Todos los jóvenes eran llamados a servir, y Thomas Roberts no era la excepción. La carta era clara, debía enlistarse de inmediato. Thomas no dudó. Había un espíritu incontrolable de determinación en su corazón. El país estaba siendo atacado, y él, como todo buen patriota, sentía que su habilidad para cazar y su precisión no podían ser desperdiciadas. Se despidió de su madre, con una mirada silenciosa, como si supiera que su destino estaba más allá de las fronteras del campo donde había crecido. El viaje hasta el centro de reclutamiento fue corto, pero estuvo lleno de sentimientos encontrados. Por un lado, el orgullo de servir a su país, por otro, la ansiedad de lo desconocido. Cuando llegó al centro de reclutamiento, él era solo uno más entre los miles de jóvenes, todos con un solo propósito, formar parte del esfuerzo bélico. El proceso de alistamiento fue rápido. Lo que parecía una formalidad se transformó, sin embargo, en una marca indeleble en su vida. Thomas Roberts, 19 años, con habilidades excepcionales en caza, fue lo que el oficial de reclutamiento leyó en voz alta al mirar los documentos de Thomas. Aparentemente, la habilidad de ser un cazador con una precisión letal no pasó desapercibida. En lugar de ser enviado a una unidad común de combate, fue rápidamente redirigido a un campo de entrenamiento especial, uno de los más rigurosos del país. Un campo de entrenamiento destinado a formar a los mejores y más implacables francotiradores. El campo estaba ubicado en el desierto de Nevada, un lugar tan árido como la experiencia que Thomas estaba a punto de vivir. Al llegar, se dio cuenta de la diferencia inmediata entre la vida en la granja y el ambiente militar. El olor de la tierra seca, el calor implacable y la arena que parecía entrar en cada poro de su piel eran completamente diferentes de los campos verdes de Iowa. Pero el campo de entrenamiento también tenía algo familiar: la disciplina rígida, las órdenes cortas y el silencio militar. Era como estar en otro tipo de batalla, un campo de batalla mental y físico, donde cualquier error podría ser fatal. En los primeros días, Thomas se sintió como un pez fuera del agua. A pesar de tener un cuerpo fuerte, fruto de los años de trabajo duro en la granja, la vida militar era implacable. Carreras interminables, sentadillas y ejercicios de resistencia eran constantes. Estaba rodeado de hombres de todas partes del país, cada uno con sus propias historias, pero todos unidos por la guerra que los llamaba. Había una sensación de urgencia en el aire, como si el tiempo estuviera corriendo en su contra. Pero Thomas tenía algo que los demás no tenían: una habilidad innata para el tiro. Ya en la primera prueba de calificación de tirador, se destacó entre los reclutas. El instructor, un hombre de rostro arrugado y voz grave, observaba con atención mientras Thomas empuñaba el rifle. El silencio reinaba en el campo de tiro, con solo el sonido del disparo y el impacto en el objetivo resonando por el lugar. Cada disparo de Thomas parecía ser hecho con una calma sobrenatural. No se apresuraba, no sudaba, no dudaba. Cada movimiento suyo era preciso, meticulosamente calculado. «Tienes algo raro, Roberts», dijo el instructor, acercándose a él después de la prueba. «Nunca vi nada así. Eres un cazador, pero ahora vas a aprender a ser un soldado». Thomas miró el objetivo lejano, donde el último disparo había alcanzado el centro. Algo se encendió dentro de él. Ya no solo cazaba para sobrevivir. Estaba siendo transformado en un arma, un instrumento de guerra. En los días siguientes, se sumergió completamente en el entrenamiento. Aprendió a manejar diferentes tipos de armas, a usar tácticas de camuflaje y a entender los aspectos psicológicos de ser un francotirador de élite. El entrenamiento era agotador,
Pero Thomas no dejaba que nada lo derrumbara. Se adaptaba, como un cazador que sabía exactamente dónde su objetivo estaba oculto. Cada día, se volvía más centrado, más enfocado, hasta que los demás reclutas comenzaron a reconocer su habilidad excepcional. Pero el entrenamiento no era solo físico. También existía el desafío psicológico. El comando militar exigía más que precisión. Era necesario tener un control emocional inquebrantable, algo que Thomas nunca había necesitado desarrollar en la granja. Lo que no sabía era que, al pasar por ese entrenamiento, no solo se estaba transformando físicamente, sino también siendo moldeado para cargar un peso psicológico que cambiaría su vida para siempre. La guerra no era solo una lucha contra enemigos en el campo de batalla, también era una lucha interna. A medida que pasaba el tiempo, Thomas comenzaba a darse cuenta de que su transformación iba más allá de las armas. El campo de entrenamiento le estaba enseñando a ser más que un simple granjero con buena puntería. Estaba siendo forjado en algo más peligroso, un francotirador de élite, cuya precisión podría ser la diferencia entre la vida y la muerte. Y mientras miraba al horizonte de Nevada, una cosa estaba clara para Thomas Roberts. La guerra se acercaba, y él sería una de las piezas más mortales en el tablero. El sol abrasante del desierto africano hacía que el suelo temblara bajo sus pies, como si la propia tierra estuviera ardiendo. La vasta extensión de arena parecía extenderse hasta el infinito, sin fin, sin sombra, sin descanso. Thomas Roberts, ahora parte de la primera división de francotiradores de élite, estaba sumido en un nuevo tipo de silencio, el silencio del desierto. No había el sonido de las hojas moviéndose ni el murmullo del viento entre los árboles. Solo la presión aplastante del calor y el sonido de su propia respiración. Había sido enviado a África del Norte, donde las fuerzas aliadas luchaban contra el Eje, tratando de recuperar territorio crucial e impedir el avance del ejército nazi. La misión era simple, pero mortal: eliminar a un oficial de alto rango del Afrika Korps, el ejército alemán en el norte de África, que coordinaba las estrategias de combate en una zona clave. El oficial, un hombre conocido por su frialdad y tácticas implacables, estaba acampado en una fortaleza temporal cerca de una colina. Era una caza. Y Thomas era el cazador. Antes de ser enviado a la misión, pasó días estudiando mapas, memorias de los enemigos y preparándose mentalmente para lo que estaba por venir. Sin embargo, nada podría prepararlo para la realidad de estar de hecho en el campo de batalla, de tener que matar por primera vez. Thomas se posicionó entre las rocas que formaban una especie de trinchera natural, ocultándose en las sombras que el desierto ofrecía. Su rifle, con la mira telescópica ajustada, estaba perfectamente equilibrado entre sus manos callosas. Sabía que debía ser silencioso, que cada movimiento sería observado. A la distancia, el campo enemigo parecía quieto, pero sabía que eso podría cambiar en cualquier momento. La misión era clara: el oficial debía ser eliminado, y su muerte causaría una desestabilización significativa en las tropas enemigas. Thomas ajustó la mira, enfocando el objetivo a más de 300 metros. El hombre que observaba estaba sentado junto a un mapa, en una mesa improvisada. Estaba rodeado por oficiales y soldados, todos de espaldas a él. Era el momento perfecto. Por un instante, Thomas se permitió pensar en lo que estaba a punto de hacer. Había matado venados, cazado para conseguir comida, pero esto era diferente. No se trataba de sobrevivir ni de respeto por la naturaleza. Era un hombre, un enemigo, que debía morir para que otros vivieran. La moralidad de la guerra comenzaba a formarse en su mente de una manera fría e implacable. No había espacio para sentimientos de compasión o arrepentimiento. Con un suspiro profundo, apretó el gatillo. El disparo cortó el aire, un sonido seco y decisivo. El oficial enemigo cayó de inmediato, el cuerpo extendido en el suelo, con la frente marcada por la precisión mortal de Thomas. El desierto, por un breve momento, pareció quedar en un silencio absoluto. La adrenalina corrió por las venas de Thomas, pero lo que vino después fue un sentimiento que no esperaba. El peso de su acción lo golpeó como una ola de choque. Observó, a través de la mira, el frenético movimiento de las tropas enemigas alrededor del cuerpo del oficial, tratando de entender qué había ocurrido. No habían percibido de dónde había venido el tiro, pero ahora estaban en completo caos. Thomas descendió la colina lentamente, su corazón latiendo fuerte en su pecho, sintiendo cada latido como un tambor que resonaba en sus oídos. El peso de su primera muerte comenzaba a presionar su alma. Sentía el sabor amargo de algo que nunca podría ser borrado. Matar para proteger a otros era una cosa, pero matar con precisión fría, en nombre de la guerra, era otra. Sabía que aquel hombre no era solo un oficial enemigo. Era un ser humano, con una familia, con un pasado. Ahora, no era más que un recuerdo, un cuerpo que debía ser arrastrado fuera del campo de batalla.
Lo que Thomas no sabía en ese momento era que esa primera muerte no sería la última. La guerra era un ciclo sin fin de violencia y pérdida. Pero la visión de ese cuerpo caído, la mirada vacía del oficial, quedaría grabada en su mente, como una cicatriz profunda que nunca desaparecería. En los días que siguieron, Thomas continuó con sus misiones en el desierto. Se había convertido en un cazador, un espectro invisible que eliminaba a los enemigos sin ser visto. Pero la guerra cobró su precio. Cada disparo que hacía, cada vida que arrebataba, sumaba más peso al fardo que llevaba. Incluso cuando las misiones eran exitosas, ya no podía escapar de la pregunta que se formaba en su mente: ¿qué estaba haciendo esto con él? El calor del desierto no solo era físico. Se sentía quemado, como si el propio sol estuviera incinerando su alma, dejándolo con un vacío creciente. La sensación de matar por primera vez, de destruir otra vida, de ser el causante del fin de un ser humano, dejó un sabor amargo en su boca. Sabía que tenía que seguir adelante, que la guerra no tenía tiempo para sentimientos débiles, pero con cada misión, con cada muerte, comenzaba a darse cuenta de que la línea entre el cazador y el asesino se estaba volviendo cada vez más difusa. Y mientras el desierto africano continuaba su viaje implacable bajo el sol, Thomas Roberts se encontraba cada vez más perdido entre los ecos de lo que se convertía en su nueva realidad. El desierto parecía no tener fin, una vasta extensión dorada e implacable que devoraba todo a su alrededor. Thomas Roberts, ahora con más experiencia y tácticas refinadas, se movía con la precisión de un depredador. Cada misión que cumplía se volvía un juego de paciencia y estrategia. La guerra, con toda su brutalidad, se había convertido en algo familiar para él. Para Thomas, las horas de espera en las sombras, los cálculos y la calma antes del disparo, eran los mismos principios que había aprendido la granja, pero elevados a un nivel siniestro e implacable. Ya no era solo un cazador, ahora era un arma letal, un especialista en eliminar objetivos a distancia con una precisión mortal. Con el tiempo, la reputación de Thomas creció entre las tropas aliadas. Sus hazañas se comentaban en susurros en los campos de entrenamiento y en las tiendas de los oficiales. Era un espectro, una sombra que se deslizaba por el desierto, imposible de detectar hasta que ya era demasiado tarde. Sabía que estaba convirtiéndose en algo más que un soldado común. Su habilidad con el rifle, la calma bajo presión y el dominio de las tácticas de camuflaje lo ponían en un nivel aparte. Se había convertido en una herramienta, una extensión de la misma guerra. Pero, a medida que su fama crecía, también lo hacía el peso psicológico de las misiones. Ya no era solo un soldado cumpliendo órdenes. Cada vez que un enemigo caía frente a su mira, sentía una presión creciente, como si estuviera perdiendo una parte de sí mismo con cada disparo. La guerra comenzaba a dejarlo marcado de maneras que no podía ignorar. Fue en ese momento cuando se acercó más al sargento Harris, un veterano de la Primera Guerra Mundial que, a diferencia de otros, parecía entender lo que Thomas estaba viviendo. Harris, con su mirada profunda y cansada, había visto la guerra destruir muchas almas. Sabía lo que era cargar la sombra de las muertes que había causado, las noches sin sueño, los recuerdos que nunca dejaban de atormentar. Harris no hablaba mucho, pero en sus pocas palabras estaba todo lo que Thomas necesitaba escuchar. Empezaron a hablar, en silencio, mientras las noches en el desierto se extendían y las misiones se volvían cada vez más crueles. En una de esas conversaciones, Harris tocó un tema que Thomas evitaba: el costo psicológico de la guerra. «Te estás volviendo bueno en esto, chico», dijo Harris mientras miraba al horizonte, con los ojos fijos en el vacío. «Pero cada tiro que das, cada vida que quitas, deja una marca. No hay forma de escapar de eso». Thomas miró al hombre que ahora veía casi como un mentor. «Lo sé», respondió, con la voz cargada de un dolor silencioso. «Pero a veces, parece que es lo único que puedo hacer. Ellos están tratando de matarnos, sargento. Y yo soy el único que puede detenerlos». Harris lo miró con una tristeza profunda, como si supiera que las palabras de Thomas eran más que una explicación. Eran una confesión, un intento de justificar la monstruosidad que empezaba a cargar. «Yo ya estuve ahí, chico. Ya estuve en ese punto. La cuestión es, ¿hasta dónde vas antes de perderte por completo? No es la guerra la que destruye a un hombre, es lo que él hace con ella». Esos momentos juntos, los breves descansos entre las misiones, se convirtieron en un pilar para Thomas. Harris, con su experiencia, le hizo ver que la guerra no solo se trataba de luchar contra los enemigos externos, sino también de enfrentarse a los propios demonios internos. Pero al mismo tiempo, la guerra seguía, y con ella, la necesidad de seguir siendo el cazador. A cada misión, a cada objetivo eliminado, la distancia entre él y su propia humanidad se hacía más grande. Ya se había convertido en una leyenda entre las tropas aliadas. Los soldados hablaban de él con respeto y miedo.
Cuando sabían que Thomas estaba en una misión, la moral de los hombres subía. Su presencia en las líneas de frente era una garantía de que los enemigos caían, pero también traía consigo el peso de la conciencia. No era solo un francotirador, era una herramienta precisa, fría, como una hoja afilada. Pero eso no pasó desapercibido para el enemigo. Para el Afrika Korps, el nombre Roberts era sinónimo de miedo. Los oficiales de inteligencia nazis pronto se dieron cuenta de que había un francotirador capaz de eliminar objetivos con una precisión mortal a largas distancias. La historia de un soldado que aparecía de la nada, disparaba desde lejos y desaparecía antes de que los enemigos supieran que los había alcanzado, se extendió rápidamente entre las fuerzas del eje. Thomas se convirtió en un espectro a temer, un símbolo de incertidumbre y muerte. Sus objetivos no eran solo soldados. Eran líderes, oficiales estratégicos, hombres que mantenían los engranajes de la máquina de guerra nazi en movimiento. Y por cada uno de ellos que caía, la duda entre sus comandantes se propagaba como una fiebre. Una noche, durante una misión especialmente crítica, Thomas fue llamado para eliminar a un comandante enemigo que estaba coordinando un ataque contra las fuerzas aliadas. Estaba en una colina lejana, protegido por la oscuridad de la noche, con su equipo de apoyo ubicado detrás de unas rocas para asegurar que no lo detectaran. Sabía que sería una misión arriesgada, pero también sabía que, si fallaba, las consecuencias serían desastrosas para la resistencia aliada. Ajustó la mira, con el rifle firmemente colocado. El comandante estaba allí, en una zona rodeada de tropas, con movimientos claros, pero difíciles de alcanzar. Thomas respiró hondo y ajustó el enfoque. La tensión estaba en cada fibra de su cuerpo, pero ya no sentía miedo. Se estaba convirtiendo en algo más que un soldado. Ahora era el cazador definitivo, y la guerra era su casa. El disparo cortó el aire, y el comandante cayó. El campo de batalla, una vez más, se transformó en un caos absoluto. Las fuerzas enemigas comenzaron a dispersarse, sin saber de dónde había venido el golpe mortal. La misión fue un éxito, pero dentro de Thomas, algo se quebraba con cada muerte. Se estaba alejando del hombre que alguna vez fue, perdiéndose en la oscuridad en la que la guerra lo había colocado. En las semanas siguientes, Harris comenzó a notar el cambio en Thomas. Sus ojos, antes llenos de enfoque y determinación, ahora llevaban una sombra de duda. Las conversaciones entre ellos se volvieron más profundas, con Thomas reflexionando sobre lo que la guerra estaba haciendo con él. «No ven, sargento», dijo Thomas una noche, mientras miraba el cielo estrellado del desierto. «No ven lo que yo veo. Están perdiendo todo y ni siquiera se dan cuenta». Harris, con un suspiro cansado, respondió: «Por eso tienes que seguir, chico. Porque, al final, si dejas de luchar, nadie más luchará por ti. Pero recuerda, la guerra es una cosa. Y tú, bueno, tú eres otra». Thomas miró el desierto, la vasta extensión sin fin frente a él, y se preguntó hasta dónde estaría dispuesto a llegar para convertirse en lo que la guerra necesitaba que fuera. El viento cortante en las montañas italianas parecía querer arrancar los huesos del cuerpo de quien se atreviera a atravesar los vastos bosques nevados. El cielo, de un gris pálido, amenazaba con más nieve, y el terreno empinado cubierto de hielo hacía que cada paso fuera una lucha contra la naturaleza y contra su propio cuerpo. Thomas Roberts y su unidad estaban en el corazón de los Dolomitas, en un lugar aislado donde las fuerzas enemigas se habían establecido en una fortaleza improvisada. La misión era simple, o al menos eso parecía: destruir un puesto de mando alemán que coordinaba los ataques contra las fuerzas aliadas en varias frentes. Pero la realidad era mucho más compleja. El terreno difícil y la presencia de soldados enemigos bien posicionados hacían que la operación fuera extremadamente arriesgada. La nieve no solo era un obstáculo físico, sino también una capa silenciosa para la muerte, haciendo imposible escuchar los pasos de los enemigos que patrullaban las montañas. Thomas estaba acostumbrado a cazar, pero nada lo había preparado para el tipo de caza que se convertiría en las montañas. Cada árbol, cada formación rocosa, se volvía un posible escondite para el enemigo. El crujir de los árboles quebrándose con el viento y el sonido amortiguado de los pasos en la nieve hacían que cada ruido en el ambiente fuera una alerta, un presagio de peligro inminente. La unidad estaba dividida en pequeños grupos, cada uno responsable de una parte del terreno. Thomas, como siempre, estaba en la vanguardia, con el rifle firme en sus manos, los ojos fijos a lo lejos, examinando el terreno en busca del más mínimo movimiento. La nieve reflejaba la luz del día, haciendo que la visibilidad fuera un desafío. Pero lo que más pesaba sobre él era la constante sensación de que la muerte estaba más cerca que nunca. A lo largo de la jornada, las tensiones aumentaban. La lucha no era solo contra los enemigos en las montañas, sino también contra el clima brutal y la agotadora extenuación física. Cada día que pasaba, los hombres de Thomas estaban más cansados,
sus energías drenadas no solo por el esfuerzo físico, sino también por el peso psicológico de las batallas anteriores. La muerte estaba en todas partes. Los hombres caían, sin siquiera saber de dónde venía el disparo que los derribaba. En una de esas escaramuzas, Thomas vio morir a uno de sus compañeros. Estaba a pocos metros de Thomas, tratando de protegerse detrás de una roca, cuando un disparo enemigo lo alcanzó en el pecho. El hombre no tuvo tiempo de gritar. Su cuerpo se dobló hacia adelante, cayendo pesadamente en la nieve con un sonido sordo. Thomas corrió a cubrirlo, pero ya era demasiado tarde. El hombre estaba muerto. Las palabras no salían, y no podía mirar al cuerpo, pero las imágenes de ese disparo nunca saldrían de su mente. Lo peor de todo es que eso se volvía cada vez más común. La muerte lo rodeaba, como un espectro que lo seguía, esperando el momento adecuado para quitar otra vida. Con cada cuerpo caído, con cada compañero perdido, Thomas sentía que un pedazo de su humanidad se arrancaba, como si fuera un sacrificio necesario para la supervivencia. Ya no sabía si estaba luchando por la patria, por sus amigos o por sí mismo. Todo se estaba convirtiendo en una cuestión de mantenerse vivo, de seguir adelante, de mantenerse inmune a lo que lo rodeaba. La noche siguiente estuvo marcada por un silencio inquietante. Thomas y su unidad se refugiaron en las cavernas de las montañas, tratando de protegerse del viento cortante y de la nieve que comenzaba a caer con fuerza. Dentro de la cueva, los hombres estaban exhaustos, sus rostros sucios y marcados por el cansancio. No había palabras, solo el sonido de respiraciones pesadas y el crepitar del fuego que intentaba calentar el ambiente helado. Fue durante esa noche cuando Thomas tuvo una de las conversaciones más difíciles de su vida. El sargento Harris, con su expresión severa, se acercó a él, observándolo con sus ojos profundos y cansados. Thomas sabía que Harris lo entendía de una manera única. No hacía falta decir muchas palabras entre ellos. Sabían lo que la guerra les estaba haciendo, como los estaba rompiendo lentamente, sin ninguna posibilidad de reparación. «Ya has matado a otros hombres, Roberts», empezó Harris, con su voz grave, rompiendo el silencio de la cueva. «Pero lo que viene va a ser diferente. Ellos no son solo enemigos. Son seres humanos, y vas a ver cosas que te harán cuestionar todo lo que alguna vez creíste». Thomas se quedó en silencio, sin saber cómo responder. Las palabras de Harris tocaban una parte de su alma que él intentaba ignorar. Sabía que se había convertido en algo diferente de lo que era antes de entrar a la guerra. Pero, ¿en qué se estaba convirtiendo? ¿Un monstruo? ¿Un héroe? ¿O solo un hombre tratando de sobrevivir al infierno en el que estaba atrapado? Las horas pasaron lentamente mientras esperaban la llegada del día siguiente, que traía una nueva misión. Cuando la nieve empezó a amainar un poco, la unidad se preparó para atacar. El puesto de mando estaba en una colina empinada, bien protegido, pero con la posibilidad de un enfoque estratégico. Thomas, como siempre, lideraría el ataque, pero sabía que el desafío no sería solo físico. Lo psicológico, lo emocional, sería la verdadera batalla. Mientras se acercaban al puesto de mando, el terreno parecía aún más traicionero que antes. Los soldados enemigos estaban bien posicionados, sus siluetas escondidas entre los árboles y las rocas. El ataque no sería rápido. Sería una lucha sangrienta e implacable, con cada hombre luchando por su vida, por el simple derecho de seguir respirando. Pero lo peor era lo que venía después de la batalla, cuando ya se había derramado la sangre y los cuerpos caídos. Allí era donde el verdadero dolor se manifestaba, en esos momentos de reflexión tras el combate, cuando el peso de la muerte recaía sobre los sobrevivientes. La lucha en las montañas italianas fue una de las más difíciles de su vida. Cada movimiento era una decisión que podría ser fatal. Cada disparo, una sentencia de muerte para alguien. Y, cuando finalmente cesó el combate, el campo de batalla estaba cubierto por nieve teñida de rojo. Thomas estaba exhausto, sus músculos pesados y adoloridos. Pero lo que más lo consumía no eran las heridas físicas, sino la sensación de vacío que parecía invadir su alma. Había sobrevivido, pero a un costo que apenas podía comprender. Con cada batalla, con cada muerte, la guerra dejaba sus profundas huellas. La dificultad de lidiar con la muerte constante a su alrededor se estaba volviendo insoportable. Pero no podía detenerse. No tenía opción. La guerra no esperaba, y Thomas Roberts, el cazador, sabía que, mientras aún respirara, tendría que seguir cazando. La nieve había dejado de caer, pero el frío cortante persistía, como una amenaza constante que se infiltraba en todos los sentidos. Thomas Roberts, acostado en su posición avanzada, sentía el peso del rifle sobre sus manos, su respiración controlada y cada fibra de su cuerpo enfocada en un solo objetivo: encontrar al francotirador enemigo. Lo que parecía ser una misión más se había convertido en algo más insidioso.
Algo personal. Días atrás, había sentido la presencia de un enemigo que lo observaba. El silencio era opresivo. No había disparos, pero Thomas sabía que algo no estaba bien. La constante sensación de estar siendo vigilado, de estar siendo cazado, lo mantenía tenso, siempre alerta, como un animal acorralado. La duda comenzó a acosarlo. Ya no era el cazador, sino la presa. La misión de destruir un puesto avanzado de comunicación enemigo parecía simple, pero algo se interpuso en su camino, un francotirador enemigo, tan hábil como él, que estaba cazando a sus propios soldados. Durante la última incursión, varios de sus hombres habían caído sin explicación, muertos con una precisión mortal desde un punto tan distante que ni siquiera pudieron identificar el origen de los disparos. Ahora, Thomas se encontraba en medio de un campo de batalla, rodeado por bosques densos y colinas rocosas, donde cada sombra podría significar el fin. El francotirador enemigo era bueno. Demasiado bueno. Thomas ya había enfrentado francotiradores de élite antes, pero nada como esto. Se movía con la confianza de un cazador experimentado, pero lo que lo desconcertaba era la falta de interacción. No había un disparo abrupto ni el ensordecedor grito de muerte. Solo el silencio. El tipo de silencio que precede a la muerte. Con el tiempo, empezó a notar los signos de su presencia, un leve movimiento en los árboles distantes, una sombra casi imperceptible en las rocas, el crujido de las hojas bajo la presión de una bota sobre la nieve. Thomas empezó a modificar su estrategia. Ya no podía confiar en las tácticas habituales. Necesitaba ser más astuto, más paciente. Necesitaba convertirse, una vez más, en el cazador. Por horas, se ocultó, moviéndose sigilosamente entre las rocas y los árboles. La tensión era palpable, y cada paso parecía más pesado que el anterior. El miedo no era cuestión de pánico, sino de una cruel conciencia de que cualquier error significaría su muerte. El campo de batalla se estaba convirtiendo en un juego psicológico, una guerra de nervios. Finalmente, sintió el movimiento de nuevo. No era el viento. Era el enemigo. Un pequeño desliz, una hoja quebrada bajo la presión de una bota. Thomas se giró rápidamente, posicionándose sobre una roca cercana y apuntando a través de la mira telescópica. Pero no había nada. Solo el vacío. El silencio. Y entonces lo escuchó. El sonido de un disparo. La bala pasó tan cerca de su cabeza que pudo sentir el viento. El impacto en el suelo, la tierra esparciéndose como fragmentos de una explosión, el sonido de algo que casi tocó su piel. Fue rápido, casi imperceptible, pero lo supo. El francotirador enemigo estaba cada vez más cerca. Thomas se alejó rápidamente de su posición, moviéndose con la destreza de un depredador, ahora consciente de que estaba en una batalla de paciencia y percepción. Ya no era solo un francotirador de élite, estaba en un duelo con alguien tan hábil como él. Un duelo silencioso. Una guerra de nervios. Las horas pasaron, el sol se escondía tras las colinas y el aire helado se volvía aún más implacable. Las sombras de la noche comenzaron a envolver el terreno, pero Thomas sabía que el enemigo no se escondería en la oscuridad. Él esperaría. Ellos esperarían. Y la caza continuaría. Fue entonces cuando, finalmente, encontró una pista. Un rastro sutil en la nieve. No era mucho, pero lo suficiente para darle una dirección. Thomas siguió el rastro, sus pasos silenciosos, el corazón latiendo con fuerza en su pecho, más por la tensión que por el miedo. Estaba a punto de alcanzar su objetivo, de cerrar el ciclo. Pero al acercarse a un claro, vio algo que lo hizo detenerse. Allí, acostado sobre una roca, estaba el francotirador enemigo. Pero no estaba en posición de ataque. Estaba abatido, exhausto. Y, a diferencia de lo que Thomas esperaba, no había odio en su mirada. Había tristeza, una frustración profunda. El joven soldado alemán lo miró, sus ojos vacíos, como si ya se hubiera conformado con lo que estaba por venir. Thomas, parado a unos metros de distancia, levantó su arma, pero no disparó. Algo dentro de él lo detenía. Miró al enemigo, que estaba herido, con los ojos fijos en él, como si no tuviera fuerzas para hacer nada más. El francotirador enemigo, en su silencio, hizo un movimiento sutil, un gesto casi imperceptible, como si se hubiera rendido. «Me vas a matar», murmuró el alemán, su voz rasposa por el frío y la fatiga. «Yo solo soy un soldado». Esas palabras, dichas con tanta simplicidad, atravesaron a Thomas de una manera que no podría explicar. El joven soldado frente a él no era un monstruo, ni un símbolo de una nación enemiga. Era solo un hombre que, al igual que él, intentaba sobrevivir en un mundo destruido por la guerra. Thomas se quedó allí, parado, su mente dando vueltas. ¿Qué debía hacer ahora?
Ya no estaba seguro de nada. Por un momento, el campo de batalla desapareció. ¿Qué había pasado con ese soldado? ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Cuáles eran las razones por las que ambos luchaban? No sé más por qué estamos aquí, dijo el alemán, intentando apoyarse en la roca. Yo era granjero. En casa, mi madre me pidió que volviera, pero no puedo. Thomas miró al soldado, sus ojos brillando con una intensidad inesperada. Eran diferentes, pero en el fondo, luchaban por lo mismo, por sobrevivir. Ambos estaban siendo forzados a destruir todo lo que amaban en nombre de una guerra que parecía no tener fin. El dilema se formó en su mente. Thomas sabía que el soldado enemigo no era una amenaza inmediata. Sabía que podía terminar el trabajo, matar al hombre allí mismo. Pero algo dentro de él, una pequeña chispa de humanidad que aún quedaba, lo hizo dudar. El francotirador enemigo, al percatarse de la duda de Thomas, hizo un último movimiento, una leve sonrisa triste, una aceptación silenciosa de su destino. En un acto que ninguno de los dos comprendería completamente en ese momento, Thomas bajó su arma. Ya no podía matar a este hombre. Eran espejos el uno del otro. Ambos habían sido forzados a luchar en una guerra que les despojó de sus almas. Vete, dijo Thomas, su voz baja, casi inaudible. Y si tienes suerte, tal vez regreses a casa. El joven soldado lo observó por un momento, como buscando alguna palabra de consuelo o comprensión. Luego, con una última mirada, desapareció entre las sombras del bosque. Thomas permaneció allí, en silencio, con el corazón pesado. ¿Qué había hecho? ¿Qué había dejado atrás? La guerra, una vez más, le mostró su precio. Y, esta vez, el precio era la pérdida de una parte de sí mismo. La ciudad estaba en ruinas. El viento frío cortaba las calles desiertas, llevando consigo trozos de concreto y papeles que danzaban como fantasmas en un escenario apocalíptico. Las fachadas de los edificios estaban derrumbadas, y el sonido de los pasos de Thomas y su unidad resonaba por las calles vacías, como un cruel recordatorio de que la vida allí había sido arrancada con brutalidad. La ciudad, antes llena de vida y sueños, ahora era un monumento a la destrucción de la guerra. La misión era simple en teoría: infiltrarse en la ciudad devastada, encontrar y eliminar a un grupo de oficiales de alto rango enemigos que se escondían entre los escombros. Pero la realidad era mucho más oscura. La ciudad estaba llena de civiles que se habían refugiado en los sótanos y en las ruinas, tratando de sobrevivir. Y, por debajo de esa capa de desesperanza, había algo aún más peligroso: un campo de batalla urbano donde cada esquina podría esconder una muerte instantánea. Thomas sentía el peso de la misión sobre sus hombros. Cada decisión sería crucial, y él sabía que no había espacio para fallos. Era la guerra en su forma más pura, donde las decisiones no solo se trataban de matar o morir, sino también de quien moriría a su lado. Su unidad avanzaba, moviéndose rápidamente entre los escombros. El sonido de los disparos de rifles se oía a lo lejos, y la tensión estaba en todos los rostros. Pero Thomas sabía que la verdadera batalla no sería contra los enemigos, sino contra su propia moralidad. La línea entre lo correcto y lo incorrecto estaba borrosa. Como francotirador, había matado a incontables hombres, pero ahora se encontraba ante un dilema mucho más profundo. Mientras avanzaban, una figura familiar llamó su atención. El sargento Harris, su amigo más cercano en la unidad, estaba a su lado. Thomas sabía que Harris había sido su mentor, su guía, pero también sabía que el hombre se estaba convirtiendo en una sombra de quien era antes. La guerra, con su peso implacable, había moldeado a Harris de una manera irreconocible. Y, ahora, en ese escenario de ruinas, parecía más cansado que nunca. «Vamos bien, Roberts», dijo Harris con una sonrisa tensa, tratando de dar un poco de normalidad a esa situación insostenible. «Pero no olvides, cada decisión aquí tiene un precio». Las palabras de Harris pesaron en el aire, y Thomas no respondió. Sabía lo que eso significaba. El precio de la guerra no solo se paga con sangre, sino también con almas perdidas, con pedazos de humanidad que son arrancados con cada disparo. Y, a medida que se acercaban al objetivo, Thomas sabía que el precio de esa misión sería más caro de lo que cualquiera podría imaginar. La operación estuvo marcada por un silencio tenso. A medida que avanzaban entre los callejones y las ruinas, el estallido de disparos venía de todas direcciones, pero los enemigos eran difíciles de localizar. El terreno urbano hacía todo más impredecible. Cada movimiento podía ser fatal. La presión aumentaba, y la incertidumbre era constante. Fue cuando llegaron a la plaza central de la ciudad que comenzó la verdadera dificultad. Los oficiales enemigos estaban allí, pero no estaban solos. Se habían mezclado con civiles, utilizándolos como escudos humanos.
La misión de Thomas y su unidad ya no se trataba solo de eliminar los objetivos, sino de tomar decisiones imposibles. Matar a los enemigos significaba la muerte de inocentes, y no matarlos significaba fallar en la misión, dejando que el enemigo escapara y poniendo más vidas en peligro. Thomas miró a Harris, los dos compartiendo una mirada de entendimiento silencioso. Harris sabía lo que vendría a continuación. Estaban a punto de cruzar una línea de la que no podrían volver. ¿Qué hacemos, Harris?, preguntó Thomas, su voz casi inaudible, el peso de la responsabilidad aplastándolo. Hagamos lo que sea necesario, Roberts. Lo que sea necesario para acabar con esto. Para acabar con ellos, respondió Harris, su expresión rígida, pero sus ojos vacíos, como si ya estuviera distante de sí mismo. Thomas tragó saliva. Sabía que, como francotirador, era su responsabilidad tomar la decisión final. Pero eso no lo hacía más fácil. Sabía lo que significaba disparar en una situación como esa. Cada objetivo tenía un rostro, y cada muerte dejaba una marca. Pero, en el campo de batalla, eso parecía no importar. Las decisiones se tomaban con base en el cálculo frío de la supervivencia, y la moralidad se perdía en medio del caos. Apuntó su mira telescópica al primer objetivo. El oficial se movía entre los civiles, como si fuera el dueño de ese trozo de tierra destruido. Thomas podía ver la confianza en los ojos del hombre, pero también podía ver algo más, el miedo en los ojos de las personas a su alrededor, los ojos de quienes sabían que estaban a punto de morir. La tensión se acumulaba. Thomas respiró hondo, ajustó su posición, y, por un momento, el mundo entero desapareció, dejando solo a él y al objetivo. El peso del rifle, el sonido del viento, el silencio absoluto de la ciudad destruida. Estaba listo para disparar. Pero algo lo detuvo. En un destello, vio al niño. El niño estaba escondido detrás de un pilar de concreto, con los ojos desmesuradamente abiertos de terror, tratando de protegerse. No debía estar allí. Nadie debía estar allí. El disparo no fue hecho. En lugar de eso, Thomas bajó su rifle, el corazón latiendo con fuerza. Sintió una ola de ira formándose dentro de él, pero no era solo contra los enemigos. Era contra la guerra, contra la situación en la que se encontraba, y contra sí mismo, por estar perdido en ese mar de decisiones imposibles. Fue entonces que ocurrió la tragedia. Mientras Thomas aún intentaba tomar una decisión, un disparo enemigo atravesó el aire y alcanzó al sargento Harris en el pecho. El hombre cayó de inmediato, su expresión de sorpresa se transformó en un dolor silencioso mientras se inclinaba hacia adelante. Thomas vio todo en cámara lenta. La caída de Harris, la nube de sangre, la mirada vacía de su amigo. No pensó, solo reaccionó. En un movimiento reflejo, Thomas disparó rápidamente, derribando al francotirador enemigo que había causado la muerte de Harris. Pero el daño ya estaba hecho. El peso de la muerte cayó sobre Thomas con un impacto que lo hizo paralizarse. Se arrodilló junto a Harris, la sangre escurría entre sus dedos mientras intentaba, en vano, detener la hemorragia. La guerra lo había alejado de cualquier tipo de salvación. Había hecho lo que era necesario para sobrevivir, pero ahora sabía que la guerra lo había cambiado para siempre. La muerte de Harris, la pérdida de un amigo tan cercano, dejó una marca profunda e irreversible en Thomas. Miró el rostro de su amigo caído y se cuestionó todo lo que estaba haciendo. ¿En qué se estaba convirtiendo? Y, lo más importante, ¿sería posible aún salvar algo de su propia humanidad? Mientras la ciudad ardía de fondo y sus compañeros de unidad seguían luchando, Thomas sintió un dolor insoportable. La guerra no era solo sobre batallas y victorias. Era sobre la pérdida de todo lo que se amaba, y comenzaba a entender el verdadero costo de la guerra, la pérdida del alma. O tren rugía suavemente sobre los rieles, cruzando un paisaje que parecía extrañamente pacífico, como si la guerra nunca hubiera ocurrido. Thomas Roberts miraba por la ventana, observando las colinas onduladas y las vastas llanuras cubiertas por campos de maíz y pastizales, un paisaje familiar que conocía bien desde su infancia. Pero, para él, lo que se extendía más allá de la ventana ya no era lo mismo. Era una tierra que ya no reconocía, una tierra que ahora le parecía distante, ajena. La guerra lo había cambiado todo. La llegada a la estación de su ciudad natal fue más silenciosa de lo que imaginaba. No hubo multitud para recibirlo, ni fanfarria para celebrar el fin de la guerra. En su lugar, fue recibido por un puñado de personas que habían sobrevivido a aquellos años de conflicto. Sus padres ya no estaban, los amigos estaban dispersos, y aquellos que quedaban parecían más viejos, más cansados, como si el tiempo se hubiera arrastrado más lentamente para ellos que para él. Pero al ver a su esposa Emily, que lo esperaba en el andén, Thomas sintió un alivio momentáneo. Ella seguía siendo la mujer que amaba, la que siempre lo había apoyado.
Sin embargo, la mirada de Emily, una mezcla de felicidad y una ligera preocupación, no pasó desapercibida. Ella lo abrazó con fuerza, como si temiera que él se desintegrara en sus brazos. ¿Estás bien, Thomas?, le preguntó, sus ojos buscando alguna señal de que el hombre que conocía todavía estaba ahí. Pero la mirada de Thomas estaba vacía, distante. No sabía qué responder. ¿Cómo podría? La vida en la granja, con sus rutinas familiares y la paz de antes, no le ofreció el refugio que esperaba. Las mañanas comenzaban temprano, con el canto del gallo y el olor a tierra mojada. Pero Thomas no podía concentrarse en el trabajo. Su mente estaba fragmentada, vagando hacia los horrores de la guerra, las caras de los que había matado, los amigos que había perdido. Los recuerdos eran como cadenas que lo ataban, y no podía liberarse. Por las noches, se despertaba empapado en sudor, con los gritos de sus compañeros de batalla resonando en su mente. Los disparos, las explosiones, el sonido de las botas marchando hacia la muerte, todo eso parecía repetirse sin cesar. Se volteaba en la cama, sintiendo la sensación de estar atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Emily lo abrazaba, tratando de calmarlo, pero era inútil. No lograba deshacerse de la sensación de estar atrapado, aislado. Yo, ya no sé quién soy, Emily, dijo una noche, su voz ronca y temblorosa. Ya no soy el hombre que conociste. Emily no sabía qué decir. Había oído hablar de los horrores de la guerra, pero nunca imaginó el impacto que tendría en Thomas. Ella veía al hombre que amaba, pero también veía a un extraño, alguien que se alejaba de ella, lentamente, como si fuera a desaparecer frente a sus ojos. Mientras Thomas intentaba encontrar alguna manera de encajar de nuevo en la vida que conocía, el peso del trauma psicológico comenzó a hacerse más evidente. Trató de ahogar el dolor en el trabajo duro, pero eso no hacía nada para borrar las imágenes de la guerra que invadían su mente. Con cada movimiento, con cada paso, recordaba las muertes, la brutalidad, la pérdida de su humanidad. El pasado siempre estaba allí, como una sombra invisible, siguiéndolo sin cesar. La relación con Emily comenzó a deteriorarse. Ella lo observaba alejarse, cada vez más distante, como si se estuviera convirtiendo en una versión de él que ya no conocía. El silencio entre ellos se volvió una presencia constante. Él no sabía cómo explicar lo que estaba sintiendo, cómo contarle lo que había visto, lo que había hecho y, sobre todo, lo que eso le estaba haciendo. Thomas, necesitamos hablar, dijo Emily una noche, cuando él estaba una vez más en silencio, perdido en sus pensamientos. Sé que está siendo difícil, pero estamos juntos en esto. No tienes que cargar con esto solo. Él la miró con una sonrisa forzada, pero sus palabras estaban atoradas en su garganta. Quería hablar, quería contarle todo, pero el miedo a su propia vulnerabilidad lo impedía. No sabía cómo hacerlo, ni si sería capaz de enfrentar lo que se había convertido. El primer signo de que necesitaba ayuda vino cuando se negó a dormir, diciendo que no podía escapar de las imágenes de la guerra. Pasaba noches enteras despierto, mirando fijamente al techo, su cuerpo tenso y sus ojos fijos en un vacío que nadie más podía ver. Comenzó a evitar a los demás, alejándose de sus vecinos, de aquellos que intentaban reconectar con él, con el pasado. La granja, que antes era su refugio, ahora se sentía como un lugar cerrado, sofocante, lleno de recuerdos que no podía apartar. Emily, desesperada, lo convenció de buscar ayuda. Al principio él dudó, pero con el tiempo aceptó ver a un psicólogo especializado en trauma de guerra. Era un último intento de reconectar con la vida que había perdido, con la persona que había sido antes de todo esto. Pero, al sentarse en la sala fría y estéril de la consulta, Thomas se sintió aún más distante de sí mismo. ¿Cómo podría explicar algo que ni él comprendía completamente? ¿Cómo podría encontrar palabras para describir el abismo que se abría dentro de él? La terapia no fue una solución mágica, pero fue el primer paso. Poco a poco, Thomas comenzó a entender que los horrores de la guerra no podían borrarse. Serían parte de él para siempre. Pero tal vez, con el tiempo, podría aprender a vivir con ellos, encontrar algo de paz, alguna forma de reconstruir lo que había perdido. El peso de la muerte, las pérdidas incalculables, nunca desaparecerían, pero podría aprender a cargar con ellas. Emily estaba a su lado, pero él sabía que el camino no sería fácil. Ya no podía regresar a lo que era, pero tal vez, con paciencia y esfuerzo, podría aprender a ser alguien nuevo, alguien capaz de seguir adelante, aunque eso significara lidiar con las cicatrices invisibles de la guerra. La guerra le había quitado tanto a Thomas. Pero, tal vez, al final, aún quedaba algo por salvar. El campo estaba vacío, salvo por el sonido del viento que soplaba suavemente entre los árboles y hacía que la hierba se moviera como un mar tranquilo. Thomas Roberts, ahora un hombre marcado por el tiempo y la guerra,
caminaba solo por el terreno que alguna vez conoció tan bien. Sus botas hacían un sonido apagado mientras atravesaba la tierra, ahora tranquila, como si los años de violencia y sufrimiento hubieran sido olvidados por la naturaleza que, en su indiferencia, seguía su curso sin importar las cicatrices que había dejado en el hombre que ahora caminaba allí. Era una tarde fría de otoño, y el cielo estaba cubierto de nubes pesadas. Ya no se escuchaba el canto de los pájaros, ni los sonidos familiares de los animales. El campo, que alguna vez vibraba con vida, estaba sumido en un silencio opresivo, un silencio que parecía reflejar el vacío dentro de él. Thomas se detuvo en el centro del campo, donde él y su padre habían cazado juntos durante su infancia. Recordó cómo el viento corría libre por allí, como solía perseguir a los ciervos con la precisión de un cazador. Los recuerdos de esa época, cuando su vida era más simple y la muerte no era algo tan palpable, ahora le parecían distantes, como si pertenecieran a otra vida, a la vida de otra persona. Pero, en esa tierra, marcada por el tiempo y las batallas internas que había librado, Thomas encontró una amarga verdad. Esos campos, que alguna vez representaron la caza y la supervivencia, ahora se habían convertido en símbolos de sus propias guerras internas. El acto de cazar animales, de cazar para vivir, había sido transformado, con el tiempo, en una caza interminable, donde se veía persiguiendo sus propios fantasmas. La precisión, la habilidad que tenía con el rifle, que lo había hecho tan letal en la guerra, ya no tenía valor aquí. Ya no podía huir de sí mismo, de su pasado, de su propia culpa. Se arrodilló en la tierra fría, las manos temblando al tocar el suelo como si tratara de encontrar algo allí. El contacto con la tierra le daba una sensación de cercanía con la vida que había perdido, pero también una dolorosa sensación que lo consumía. La guerra lo había moldeado, pero, ¿qué quedaba de él ahora? La paz, que había buscado durante tanto tiempo, parecía siempre estar más allá de su alcance, como la línea del horizonte. El silencio del campo, que debería haber sido un alivio, ahora era un recordatorio constante de las cicatrices invisibles que cargaba. Pero, al mismo tiempo, había algo reconfortante en la inmensidad de ese campo, algo que le ofrecía un espacio para respirar, para pensar. No sabía si sería capaz de encontrar la cura, pero, en ese momento, sabía que la jornada, por más difícil que fuera, debía continuar. Se levantó, sintiendo los dolores en su cuerpo, pero también una ligera sensación de determinación. La guerra lo había llevado a un lugar oscuro, donde la luz parecía haberse apagado, pero ahora sabía que tal vez la única manera de encontrar algo de paz era aprender a vivir con las cicatrices. No podía borrar lo que había hecho, ni olvidar los horrores que había experimentado, pero podía elegir cómo seguir adelante. Thomas miró una vez más los campos frente a él. El viento seguía soplando, y, por un momento, sintió una ligera brisa de alivio, como si el mismo campo le estuviera ofreciendo perdón, aunque sabía que el perdón más difícil sería el de sí mismo. Ya no era el agricultor que había cazado en esas tierras, pero tampoco era el soldado que había matado. Estaba, de alguna manera, en un lugar intermedio entre esas dos realidades, tratando de encontrar su camino hacia un nuevo tipo de vida. Con una última mirada a la tierra que siempre lo había moldeado, Thomas se dio vuelta y comenzó a caminar de regreso a la casa, paso a paso. No había respuestas fáciles, ni soluciones rápidas. Pero sí había la posibilidad de un nuevo comienzo, y tal vez, lo más importante, la posibilidad de aceptar que la paz no llegaría en un gran momento de claridad, sino en pequeños gestos de perdón y supervivencia. El campo, silencioso y vasto, seguiría siendo un reflejo de sus batallas internas. Pero, al menos, podría empezar a caminar sobre él nuevamente. Sin carreras apresuradas, sin disparos. Solo el sonido del viento y el peso de la experiencia que ahora cargaba con la dignidad de quien finalmente sabe que la guerra no termina solo cuando se dispara la última bala. Sigue viva dentro de nosotros, mucho más tiempo de lo que desearíamos. Y así, en el silencio del campo, Thomas Roberts encontró lo único que le quedaba, la aceptación de que la verdadera guerra nunca tiene un fin definitivo. Simplemente cambia de forma y lugar, y le toca a los sobrevivientes aprender a vivir con ella.